¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. George Lakhovsky, el hombre que sanaba con frecuencias. Toda célula es una antena, toda enfermedad una disonancia. Uno de los científicos más ignorados del siglo XX, un inventor que creía que la vida podía restaurarse no con medicamentos, sino con frecuencias vibratorias. George Lakhovsky, nacido en Bielorrusia en 1870 y fallecido misteriosamente en 1942, tras ser atropellado en Nueva York. Para algunos fue una coincidencia trágica, para otros el silenciamiento de una verdad incómoda. La vida vibra. Lakhovsky formuló una hipótesis audaz. Toda célula viva emite y recibe radiaciones. Cada célula del cuerpo humano actúa como un circuito oscilante, una antena biológica que resuena con frecuencias específicas. Mientras esta oscilación esté en equilibrio, el organismo se mantiene sano, pero si se ve alterada por contaminación electromagnética, estrés ambiental o tecnología moderna, la célula entra en caos, pierde su armonía, pierde su vitalidad. Aparece la enfermedad. ¿Cómo se sana una célula? En lugar de combatir los síntomas, Lakhovsky buscó restaurar la vibración original de la célula, pero había un dilema. ¿Cómo determinar la frecuencia exacta para cada tipo de célula, cada tipo celular? La respuesta fue simple, pero revolucionaria. No hay que adivinar, basta con emitir todas las frecuencias. Así nació su invento más famoso, el oscilador de ondas múltiples, un dispositivo capaz de generar un campo electromagnético de amplio espectro que abarcaba desde los 750.000 ciclos por segundo hasta los 3.000 millones, incluyendo armónicos que se extendían hasta los 300 trillones de vibraciones por segundo. Cada célula, como un instrumento afinado, entraba en resonancia natural con su frecuencia correcta. Nada era forzado, solo se le recordaba su melodía olvidada. Antes de aplicar sus descubrimientos en humanos, Lakhovsky experimentó con plantas, les inducía tumores artificiales y luego colocaba un simple circuito de cobre en forma de espiral alrededor de sus tallos. Los resultados fueron asombrosos. Los tumores reducían, las plantas revivían. El secreto estaba en lo que él llamaba el circuito oscilante abierto, un dispositivo pasivo que absorbía las radiaciones cósmicas y telúricas y las devolvía moduladas como una antena que afinaba la frecuencia del organismo. Más tarde aplicó estos principios en tratamientos experimentales contra el cáncer. Algunos médicos europeos lo respaldaron, otros lo rechazaron. La medicina oficial, como era de esperarse, lo ignoró. Para Lakhovsky, las células vivían en constante diálogo con el universo. Vibraban entre dos polos: radiaciones telúricas de la Tierra, radiaciones cósmicas del Sol, del espacio profundo. Cuando ese diálogo se interrumpe por el ruido electromagnético moderno, Wi-Fi, teléfonos, radares, antenas, las células pierden su sincronía cósmica. Y cuando el cuerpo olvida cómo vibrar, enferma. ¿Y por qué todo fue olvidado? En la plena era de la penicilina y la cirugía, la idea de que el cuerpo podía sanar con oscilaciones parecía ridícula. Lakhovsky fue ridiculizado, aislado y finalmente atropellado en circunstancias extrañas en Nueva York en 1942, justo cuando empezaba a ganar reconocimiento internacional. Desde entonces, su oscilador de ondas múltiples ha sido rescatado por terapeutas alternativos, médicos integrados y expertos en frecuencias. Incluso en nuestros días existen reportes de mejoras significativas en enfermedades degenerativas tras su uso experimental, pero su historia sigue siendo invisible en los libros oficiales. George Lakhovsky no dejó un imperio, dejó una idea peligrosa: que la salud es cuestión de resonancia armónica, que la enfermedad puede ser simplemente un cuerpo que olvidó su frecuencia y que tal vez lo que llamamos medicina debería llamarse afinación.
La ciencia moderna comienza apenas a entender lo que Lakhovsky intuyó hace un siglo. Hoy muchos hablan de bioresonancia, frecuencias curativas, medicina cuántica, pero pocos conocen el nombre del pionero, George Lakhovsky, un hombre que quiso enseñarle a las células a recordar su canción original. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.